De verdad, a nosotros nos da tanta alegría poder compartir con ustedes. Yo los veo, lo compartí al inicio en el otro live, que yo no soy mamá, yo no soy esposa, pero me parece tan lindo ver la misión que ustedes tienen. Me hace tanto bien, los sigo desde hace mucho tiempo y me parecen increíbles lo que Dios ha hecho. Ya ustedes nos compartirán un poquito más, pero solo quería empezar este live dándoles como toda mi gratitud, diciéndoles que lo que hacen hasta les sirve a una persona soltera. Pues tengo novio, pero con una persona que no está casada. Entonces, bueno, solo quería empezar agradeciéndoles porque lo que hacen hace mucho bien y sé que ustedes tendrán muchos testimonios de la obra de Dios, de en muchos matrimonios restaurados y ya que se acerca la fiesta de Santa Rita de Casia, como que siento que esa es la misión de ustedes, ¿no? Restaurar esos matrimonios que parecen imposibles. Ser un instrumento pequeñito, porque Dios hace grandes obras. Y esa es la gran confianza que tenemos nosotros. Pero sí, Dios hace unas obras muy grandes. Ay, No, qué lindo. qué alegría compartir con ustedes. Les cuento que con mis hijos estamos contentísimos con la app de Teo. Ay, qué alegría. Mi hijo mayor es el que nos dirige cuando la ponemos a veces en el carro, pues, y él empieza con los chistes. Mamá, hoy no, hoy ya no me hizo reír. Florecitas tienes más alto. Me encanta. Que acepte a alguien que no había aceptado. Que entonces lo que tienes que hacer es donde te aparece el numerito con las personas que están viendo, ahí le das tap cuando aparece el 153 y aparecen organizadores. Y allá. Muchísimas gracias. Qué aprendizaje tan grande estamos haciendo. Sarita, Diego, qué gusto de mi lado conocerles, les saludo, sé que Vale ya les hizo toda una introducción y bueno, yo también de mi lado decirles gracias por haber aceptado esta invitación. Les teníamos con muchas ganas desde hace mucho tiempo de que este día llegue y ya llegó. Está peleadito, pero ya llegó, ya estamos. ¿Cómo Ay, están? sí, yo no les había presentado, pero Dani es la cofundadora de la aplicación y es la voz que ustedes, si tienen la app en español, ustedes Dani escuchan. Vega, Dani Vega le dice el burrito. Hola, Dani Vega. Ay, Te he escuchado ya bastante, es espectacular. Gracias por usar también la aplicación. De verdad que este espacio es más para, bueno, hablar de lo que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón, pero sobre todo queríamos conocerles. Este es el espacio que con Vale hemos hecho para hablar de la transmisión de la fe, conociendo a las personas que podemos ir como conociendo sus cuentas, pero que a veces no sabemos mucho de ellos, porque conocemos cuál es el apostolado, pero no quiénes son como personas, cómo ha sido esa fe desde chiquitos. Entonces, siéntanse muy libres de conversar con nosotros. Sé que tienen una vida movida y están acá con nosotros a pesar de eso. Así que, Vale, no sé si hacemos una oración para empezar. de una. ¿Ustedes nos quisieran ayudar con esa oración? Está bien, tu flaquita. Siempre sucede, ¿no? Tú, no, mi amor, tú, ¿no? Pero tú. Bueno, No, arranco yo. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dulce Madre, nos encomendamos a ti, te consagramos la vida de los que estamos aquí conectados y del mundo entero. Te pedimos que tú, que eres una gran mamá, nos recuerdes a todos que no estamos solos y tenemos una madre muy especial. Concédenos el Espíritu Santo y haz tu obra grande hoy en nosotros. Somos todos tuyos, María, y todo lo nuestro es tuyo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, me imagino que fueron ya así la cuenta de Sara y Diego. La verdad es de que me encanta la frase que tienen ellos puestos. Es un matrimonio católico, psicólogos, con 8 hijos y además ayudan a parejas a salvar los matrimonios cuando el otro no quiere. ¿Qué pasa cuando el otro no quiere? Me encanta su cuenta, les hemos seguido desde hace mucho tiempo. Y yo quisiera preguntarles a ustedes dos, cuéntenos un poco cómo fue la infancia de cada uno. ¿Cómo ha sido el hogar de Sarita, de Diego, desde chiquitos? ¿O cómo eran cuando eran niños? Ay, no, mi esposo es supremamente caballeroso. Ahí le conviene. No, arranco yo esta vez, ya no lo voy a dejar que me siga tirando de primera. Bueno, entonces voy a arrancar pues esta vez otra vez. Bueno, el hogar, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la segunda, mi hermano mayor nos llevamos 3 años, él es mayor, sigo yo, y a los 10 años mis papás tuvieron otra vez como otra tandita, mis hermanitos menores, una está de monjita ahorita y el otro pues ahí va, tiene 21. Bueno, nosotros crecimos pues como en una familia que yo le digo a mi esposo que para mí ha sido un ejemplo de vida porque ha sido un matrimonio muy real. O sea, yo he visto a mi mamá, a mi papá luchar su matrimonio, perdonarse, quererse,
tener momentos difíciles, no, o sea, no todo es color de rosa, pero he visto un matrimonio que se ama mucho y que han luchado a pesar de las dificultades y que hemos crecido como, gracias a Dios, pues como con la fe. Hemos sido católicos, pues de niños nos inculcaron pues el ir a Eucaristía y demás. Entonces yo siento que digamos que ese ejemplo ha sido pero base gigante para nuestra vida. Y digamos que es una de las razones por las que también yo considero, mi cielo, que luchamos mucho por los matrimonios, porque no hemos tenido familias perfectas, pero hemos visto que con amor, con perdón y la gracia de Dios se logra mucho. Eso también como que nosotros decimos, nosotros en fe, en muchas cosas pues uno no ve, pero cree, pero nosotros tenemos que decir es que hemos visto y por eso creemos, porque ya hemos visto Dios las obras que hace. Mi familia, mi esposo ya contarán la de él. Entonces ese crecer como luchando, además luchando, nosotros nos casamos. Y desde que nos casamos, mi mamá me dijo, mi amor, no sabes lo lindo que es construir hogar con tu esposo. Mi mamá se casó y ella me decía, mi amor, yo ni siquiera tenía mesa del comedor. Lo fuimos consiguiendo, tan lindo, pero ella me decía, teníamos era deudas y juntos nos fuimos pagando. Entonces, yo considero, si yo resaltar algo como de mi familia, ha sido como esta lucha, este pararse, ¿no? De que sí, yo diría eso, con mucho realismo en la vida. Y eso sí, mi mamá de pronto siempre yo le decía, mami, ¿cómo has hecho? Hasta con los hijos. Yo a veces le digo, mamá, y en la adolescencia, y cómo no, le pregunto, y mamá, hijita, Dios, pídale a Dios, que Dios le ayuda. Ay, Entonces qué yo lindo. considero que, pues no sé, es como gran parte de esa historia, pues como de familia, que siento que ha sido una base grande, grande. Sí, y misteriosamente al final venimos de familias parecidas. Al final, porque digamos que mi familia es, en Gumo somos también 4 hermanos. Y como dice la flaca, al final también a mí me tocó ver a mi papá y a mi mamá luchando mucho su matrimonio, tuvieron una crisis muy fuerte recién casados. Y mi mamá fue ayudando también a mi papá a que fuera entendiendo lo que era el matrimonio y ahí la mujer tiene un papel muy bello y muy grande. Y luego mi papá, esa transformación de él como hombre, como papá, como esposo y hoy verlos juntos ya después de mis papás, yo creo que este año cumplen 40 años de casados, yo cumplo 39, ellos cumplen 40 años, ya cuatro hijos y ya tienen 10 nietos, 8 nosotros aportamos un poquito, gran porción de los 10. Tienen 10 nietos, 2 de mi hermana y nosotros ponemos 8 nomás. Pero es muy lindo eso que dice la flaca, es muy real las familias que vivimos, o sea, vivieron luchas, dificultades, madureces, pero han madurado juntos, económicamente empezaron en situaciones muy complejas, nuestras 2 familias, nuestros papás vienen del campo, mi papá usaba zapatos solo los domingos, familias muy pobres, mi papá eran 3 hermanos. 13, y entonces es muy bello porque al final lo que ellos de algún modo lucharon y construyeron, de algún modo ha sido una gran herencia que nos han entregado y luego nosotros recién casados pues nos tocó vivir nuestras luchas también y al final misteriosamente pues Dios ya configura lo que es hoy dosiel, que es al final es un misterio de Dios y nosotros pues intentamos no estorbar tanto y llevar este proyecto, que Dosiel es una empresa, y llevar este proyecto de Dosiel a donde Dios lo quiera llevar y ya lo que Dios quiera hacer con los matrimonios, pues Él lo va haciendo porque pues humanamente las dinámicas del matrimonio llegan a puntos muy complejos. Entonces, sin la gracia y sin el poder de Dios, al final es muy poco lo que uno logra hacer. Entonces, eso es muy lindo porque nosotros prácticamente trabajamos 3, Dios y nosotros 2 intentamos no estorbar mucho. Si uno... Ay, no. Oigan, la verdad es de que pienso que al mundo le hace falta tantos testigos, a Dios le hace falta tantos testigos. Él mismo dice, vayan y cuenten lo que han visto, lo que han oído. Y ahora ustedes nos están contando un poco de las familias de donde vienen y cómo nos cuentan, y esto en mi casa, soy testigo del amor de mis papás, de cuánto lo lucharon. Creo que no hay nada más lindo que escuchar a alguien decir, esto lo viví, esto yo lo vi, yo lo presencié. Así que ahora lo viven ustedes en sus propias familias. Qué bonito, qué bonito. Sí, me parece muy lindo y aparte me parece más lindo que mientras ustedes hablan está tu bebé ahí. Y suena tan precioso. Qué emoción, qué hermoso es escucharte y eso me hace pensar en cuando ustedes igual eran niños y yo creo que lo han visto en su vida, como a pesar de venir igual de familias luchadoras, luchándose el matrimonio, luchándose la vida,
¿Qué es aquello que ustedes vieron cada uno cuando ya llegan al matrimonio de qué cosas tenía que sanar de mi infancia? Como hay algo que ustedes hayan tenido que volver atrás y decir, esto tocó sanar para empezar mejor. Sí, un montón de cosas, pero mi esposo arrancaba que le pensaba. Ay, me Sí, encanta un que montón opinas. de cosas, Y no puedo decir que no porque porque ya le toca a mi amor usted. sí, Sí, vamos así. Sí. puede ser, toca obedecer para vivir bueno. Sí, yo pienso que algo, la riqueza del matrimonio y de la vida, una de las grandes riquezas es comprender que no somos perfectos y que nuestros papás tampoco lo fueron, ni lo son. Entonces, digamos que cuando uno llega al matrimonio, claramente como es una unión más profunda y más íntima, pues surgen cosas más profundas y más íntimas. Es algo que yo vengo como entendiendo poco a poco. O sea, al final, ¿por qué las crisis en el matrimonio en momentos son tan fuertes? Porque al final se llega a algo mucho más profundo y más íntimo, porque cuando yo voy a amar a alguien, pues tengo que ir a lo profundo de mi ser a entregar, y si tengo poco, pues me sale poco, y si tengo dolor, pues me va a salir dolor. Entonces, aprender como eso, por ejemplo, en nuestra historia de vida, y uno perdonar en lo que los papás se equivocaron, uno empezar a entender los errores que uno va cometiendo en el matrimonio y empezar a perdonarse mutuamente y aprender a amar al final es una belleza muy grande, pero digamos que yo lo resumiría así, cuando tú dices como que han tenido que sanar o como al inicio del matrimonio, yo pienso que al final lo primero es perdonar a los papás en lo que se equivocaron, porque al final los papás hicieron con nosotros lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Intentar dar lo mejor, pero pues no somos perfectos, entonces nos equivocamos. Perdonar a nuestros papás y amarlos para luego ya en el matrimonio empezar a construir nuestra historia. Entonces yo pienso que son como dos momentos, uno reconciliarse con su propia historia y principalmente a través del perdón, y luego empezar a entender ahora mi historia, mis dolores, mis tristezas, mis hábitos equivocados que traigo muchas veces desde mi infancia, desde mi juventud. Y en el matrimonio, pues cuando yo vivo con alguien, pues es un espejo grandote, hermoso, y me empieza a mostrar todo lo que yo soy, y pues tengo que empezar a hacer un trabajo profundo para ordenarme, perdonarme, sanarme, y luego para aprender a amar al otro con lo mejor que tengo. Sí, yo ahorita que mi esposo decía que uno tiene que, en el matrimonio es muy profundo y por eso a veces se viven crisis como ondas. Y pensaba yo un poco, claro, uno a veces en la empresa tendrá que entregar, el que es diseñador, un diseño, ¿no? Alguna imagen, el que es administrativo, financiero, lo que sea, un documento, ¿no? Pero en el matrimonio, pues, ¿qué entregaste? Pues te entregas a más, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Ni siquiera a veces el desayuno, vos entregaste la rabia, el enojo, la herida, o sea, entregas tu vida. Yo sí recuerdo mucho, ahorita que mi esposo decía de todas estas heridas, algo que nos pasaba mucho y empezó a brotar en el matrimonio, y era que Diego llegaba a la casa, ahí tendríamos un hijo, dos hijos, se me repetía mucho al principio, y era que él llegaba y yo estaba demasiado enojada. Pobrecito, ni por él. De pronto él llegaba y sumaba, porque había días que llegaría cansado, estresado también, pero a veces ni por él, yo ya estaba mal geniadísima, frustrada con la vida y con todo el mundo, yo sola ahí, ¿no? Y recuerdo que Diego me decía, mi amor, ¿qué tenés? Nada. Pero pues mi mal genio era evidente. Y yo digo, cuando luego empezó, porque Diego me ayudó mucho en ese proceso, a decirme, ¿qué tenés? ¿Qué tenés? Yo recuerdo muchas veces que yo me sentaba a llorar y le decía, es que no sé, es que en serio no sé, pero terminaba llorando. Y me empezó a ayudar a entender mi esposo que, por ejemplo, entre muchas cosas que yo tenía de la niñez, era que yo no había aprendido a expresar. O sea, yo crecí, mi mamá ha sido maravillosa, la amo con toda el alma, toda me da mil consejos y me ayudó un montón. Pero digamos que entre su formación, ella fue muy, cara cumple, entonces yo fui la niña juiciosita, no sé qué, pero era que yo no me podía cansar, yo no podía tener nada desordenado, y resulta que me caso y mi casa era un caos, ¿no? Porque ya mis tiempos no cuadraban, porque mis hijos, yo acostaba a mis niños y no era como que, ay, qué lindo, no, sus ojos así abiertos, y yo decía, ¿qué hacen tus ojos abiertos si deberías estar haciendo la siesta? Entonces, claro, en otro momento divinos tus ojos, ¿no? En ese momento, ¿qué es esos ojos tan aterradores? ¿Qué hacen? Claro, entonces ya mis planes no cuadraban, yo súper cansadísima, en la casa yo le decía a Diego, esta casa es un desastre, el niño tira todo, a mí no me cuadraba la vida, entonces entre mi vida tan ordenada era que yo estaba cansadísima, estresada y todo, y yo inclusive no me permitía estar cansada, no me permitía acostarme, no. Entonces yo llegaba a un momento que me frustraba y no era capaz, o sea, la amargura de todo, que mi esposo me empezó a empezar a ayudarme, y mira, una de mis conclusiones era
Cielo, estoy cansada, o sea, físicamente, pues no dormí, la bebé se levantó toda la noche, yo físicamente estoy que me caigo. Pero me decía, pues mi amor, acostate un ratico, y le decía, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, tengo 10.000 cosas por hacer, ¿cómo voy a descansar? Entonces, mira que son cosas que uno de pronto yo de niña no me permitía. Claro, eso me ha permitido como sanarme mucho, entender que ni Sara es perfecta, ni soy la super mamá, ni soy la super esposa, nada, muy diferente, nada, para que todos sepan, no soy perfecta, nada. Entonces, claro, pero como que me empecé a quitar esa mascarita de la niña perfecta y dije, no, nada, mi amor, sí, estoy recansada, más estoy re triste y estoy re, ¿no? Pero entender eso me permitió empezar a sanar mucho y decirle la verdad, ahorita, yo, Sara malgeniada, a veces mi esposo, gorda, yo creo que necesitas dormir. Entonces, ya más tranquila y le digo, cielo, sí, ¿sabes qué? Necesito dormir. Todos mis hijos, todos para afuera, déjense, nadie viene a la habitación. Pero literal, o sea, yo no me permitía ni dormir. Es que son cosas que uno dirá, qué boba, qué sencillo. No, yo les digo, uno de los grandes problemas de una mamá y una esposa muchas veces es el cansancio. ¿Por qué Sí. mantenemos bravas? Por cansadas. Si uno no aprende a gestionar cosas tan sencillitas, pues claro, eso se vuelve una crisis matrimonial, ni siquiera personal, ¿no? Qué gran consejo. Qué gran consejo, Sarita. Las mujeres somos expertas en querer acaparar también con todo. Así que sí, nos cansamos y ni se diga cuando, pues yo tengo 2 hijos, me canso. No se diga tener 8 hijos. Así que hay que saberlo. Hay que saber hacer, Dios da la gracia también y confiar en Él y hacer ese equipo con el esposo. Me encantaría conocer la historia de cómo ustedes se conocen, porque ustedes además estudian psicología, se conocen ahí. ¿Cómo fue? Nos conocimos en un grupo católico. Nosotros estuvimos muchos años en Lazos de Amor Mariano, una comunidad católica pues que queremos muchísimo y que le tendremos gratitud eterna. Muchos años ahí y ahí nos conocimos. Entonces, Diego, pues ahí nos vimos, empezamos a charlar. Dios, yo ahí digo que Dios hace historias tan lindas porque nos empezamos a charlar por la hermana. Mi cuñadita y yo nos hicimos muy amigas. Y él era el chofer. O sea, él era necesario para transportarnos. Dios es tan lindo que se inventa de la nada. Ahí Diego en una parte de la historia cuenta que hubo un momento en que él pues tiene deseos de irse de fraile, ya lo debo hablar para que cuente, pero él tiene deseos de irse de fraile, yo en algún momento tengo deseos de irme de religiosa, pero nos conocemos en este grupo, sirviéndole pues como a Dios, y entregando pues muchos años de nuestra juventud, duramos 17 años ahí en la comunidad y fueron años demasiado maravillosos. Yo entré a mis 13 años, entonces digamos que me cogió pues gran parte de mi juventud y demás ahí. Y claro, entonces uno empieza con este ardor que yo diría que es una gran, como un gran momento en nuestra vida, que quisiera como hacerle un pequeño preámbulo antes de contarles el noviazgo, pero es decirles, un gran encuentro fue amor de Dios. O sea, al final el noviazgo y todo lo que hemos vivido ahorita ha sido un regalo grande en medio de muchas crisis que también hemos vivido, pero entender y pues conocer un poco, porque pues todavía seguimos ahí intentando conocer el amor de Dios, pero dejarnos amar por Él, yo diría que fue de los cambios más grandes de nuestra vida. Y digamos que este deseo de ser amados y de amar, pues cuando uno encuentra un amor tan perfecto como el de Dios, como que uno dice, Señor, no, mejor, ¿cuál novia? Sino que quiero irme de religiosa y entregar mi vida. Yo tuve este deseo. Diego también. Diego antes de pues conversar juntos, de hecho, se fue a un... Cuenta esa partecita. Franciscano. Y gracias a que el sacerdote lo devolvió, el fraile en ese momento, pues nos logramos conocer. Si no me lo hubieran devuelto, Qué bueno. quién sabe si allá estaría. Pero uno dice, o sea, Dios hace historias y Sí. es tan lindo cuando se le confía a Él como la vida, que por eso hay momentos en que uno no ve unas crisis matrimoniales que yo sé que a veces es difícil confiar, pero Dios hace historias. O sea, cuando uno le confía a Dios la vida, Dios hace historias mejores que las nuestras. Y Diego en un momento de su vida también dijo, no, me voy. ¿A qué? Me voy, me entrego de religioso y ahí fue que se fue. Y ya luego entonces lo devuelven, gracias a Dios que lo devuelven. Y ahí nos empezamos a conversar y empezamos a charlar bastante tiempito. Perdón, ¿y ahí qué edades tenían? Solo como para estar contextualizados en Nos la etapa de su conocimos vida. a los 15, a 16. Diego Ya. es del novio mío toda la vida. 16, Diego 21, nos llevamos 5 años. Ay, qué Duramos 4 de bonito. novios. Qué lindo. Y entonces, bueno, ahí se conocen. ¿Y en qué momento, o sea, en qué momento ya deciden como, ya, nos vamos a casar y esto empieza más serio? Diego, ¿quieres contarnos? Yo, si digamos que Dios me permitió, fue un regalo de Dios, pues hoy lo veo como un regalo. En esas épocas no lo veía como un regalo, vivir muchas crisis emocionales y personales. Dios me permitió tener mucho sufrimiento emocional en un punto de la vida. Mi familia es católica, creyente, mi mamá, mi papá muy, muy hermosos, de Eucaristía, de Rosario, pero yo entré en una rebeldía muy fuerte, yo creo que más o menos a los 12 años,
y soy muy rebelde, más o menos hasta los 18, 19 años, que en un santísimo yo ya como que empiezo a ver como que no, la vida no tiene mucho sentido y le empiezo a decir a Dios que para qué me creo, que la vida que no tiene sentido, que me hubiera creado para sufrir, que era injusto que me creara para vivir así. En un santísimo, pues yo al final creía que mi solución era una novia, entonces yo iba a ese santísimo y le decía al Señor, Señor, dame novia, amén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Esa era mi oración. Y así iba después de la universidad, estudiaba en las noches y después de terminar de estudiar me quedaba de camino, entonces hacía eso y de ahí me iba a tomar, a hacer a mis planes con mis amigos normal. Y Señor, dame novia, amén. Y ahí fue algo misterioso porque ya luego yo me quedaba un ratico, ya me daba pena y me sentaba 5 minutos, dame novia, amén y me iba. Y, y hasta que llegó un punto en que yo dije, ahí ya el Señor me llama, podría uno decirle así, me enamora y yo descubro que lo único que lo necesito es a Él. Entonces en ese punto yo digo, yo necesito novia, yo necesito casarme, yo me voy de monje. Me leo la historia de San Francisco de Asís, me voy de fraile. Y es misterioso porque ya cuando yo me voy de fraile, en ese momento mis papás van a un retiro espiritual en Lazo, luego va mi hermana y dice nada, que fueron a un retiro, que es muy lindo, pero bueno, yo me voy. Cuando ya estoy allá me devuelven, ya ahí conozco, están mis papás como entrando al movimiento y ahí veo a la flaca, nos consagramos juntos a la Virgen, eso fue un misterio, nos consagramos juntos a la Virgen, yo adelante, yo atrás con mi hermana fue. Y yo con mi hermano también. Y ella con su hermano, y pero ahí no nos conocíamos, pero sí hubo algo misterioso con la flaquita desde el principio, y yo como que sentía en el corazón algo que yo decía esto, o sea, cuando yo llegué a ese grupo, pues yo nunca había visto mujeres que rezaran, entonces sí recuerdo que llegué a ese lugar y mujeres arrodilladas rezando el rosario, entonces yo decía, Dios mío, con la que me mire me caso. O sea, yo decía, si me caso con la que me sonría. Yo nunca había visto eso, pero al final pues era como ese gusto momentáneo, normal, pero cuando veo a la flaca, si hay algo como que permanece, yo estaba en discernimiento, el fraile me dijo, hasta es bueno que tenga novio porque ahí sabemos bien cuál es su vocación. Entonces le comento al fraile lo de la flaca y si yo sí notaba algo extraño es porque con Sari no fue como los demás gustos, así que eran fugaces. Y, y entonces yo le digo al fraile, el fraile me dice, listo, bueno, vamos a esperar. Y bueno, ya nos esperamos un tiempo, el fraile me hizo esperar un año sin hablar con ella para ver si eso sí era de Dios. Entonces éramos amigos, pero yo no podía como hablar, acercarme mucho ni declarármele, más que todo era lo del carro. Pues cuando me llevaba con la hermanita salíamos, pero no, Pero no, yo de no. amistad, de amistad. Le me dijo Pero ese día, está vamos bien. a esperar un tiempo. Y ya, y si se va con otro hermano, pues ya no hay nada que hacer. Bueno, pues me tocó esperar ese año, pero pues, como digo, Dios misteriosamente igual ahí estábamos cerca y la flaquita iba viendo su proceso, yo también. Él se salvó, es que yo tenía una promesa con Dios, que yo había hecho una promesa y dije, no, yo no voy a tener novio por un tiempo. Señora, lo que... Ahí Dios me ¡Ay, pidió. justo! Justo, pero uno ahí se da cuenta, claro que luego un sacerdote me dijo, ay no, las promesas son muy delicadas, yo le había hecho esa promesa a Dios, pero uno también ahí ve, uno dice, bueno, Dios tan lindo que yo había dicho, no, yo me reservo, yo no voy a tener novio por ahora, entonces ahí se la pusieron más fácil porque yo me quedé La solita, que yo no. estaba ahí. Y bueno, ya luego empezamos, ya luego yo le digo que me gusta, nos hacemos novios. Y digamos que para terminar respondiendo lo que tú me decías, y al final nos decidimos casar cuando en el corazón yo siento que es el momento. Nosotros tuvimos varios amigos que se casaban, nosotros duramos 4 años de novios y nos decían, no, pues ya ustedes ya cásense, ¿Para cásense. cuándo? ¿Para cuándo? Nos Claro. tiraban el ramo así, Diego y Sara, a ver si les cae el ramo. Claro. Y digamos que yo decía, el día que Dios me muestre que me case, ese día me caso, no era ni nada, o sea, al final no fue algo ni que las cosas se den así o así, ¿no? Yo en un punto sentí que Dios me decía, es el momento, y nos casamos. Y bueno, y el ser psicólogos, ¿los dos estudiaron juntos? ¿Cómo fue? Esa fue otra aventura. Nosotros nos casamos y de ahí estábamos Tú estabas estudiando. terminando. Yo estaba terminando la administración de empresas y Diego la teología. Esa es nuestra carrera de base, pues como de los de la primera. Y luego ya decidimos empezar la psicología juntos, pero esa la estudiamos casados, teniendo hijitos. ¿Una razón por qué decidieron estudiar? Cuenta vos. Dale, Diego.
Yo me veía al final de mi vida ayudando a la gente, o sea, yo no me veía dedicado profesionalmente a esto ni empresarialmente, yo lo veía como una ayuda a la gente, pero al final de mi vida. Yo decía, en un punto la mejor manera será ser psicólogo, pero pues no lo veía como tan cercano. La flaquita termina la administración y yo le digo, flaca, si uno no sigue estudiando, no se forma más, hay que seguir estudiando. Y a los dos nos ha gustado mucho pues como leer, el estudio. El estudio nos gusta. Yo le dije, una forma muy buena de ayudar es la psicología. Más que como una mirada profesional, era un deseo de ayudar, no tanto como trabajo, como es hoy, que es nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestra empresa. En ese punto no, era dedicarme a ayudar gente con la psicología. Y la flaca empieza, yo termino teología y digo, no, yo no puedo parar de estudiar. Y arrancamos a estudiar psicología juntos. Y al final la gran razón era que sentíamos en el corazón que Dios quería que estudiáramos psicología, pero no más. O sea, al final no teníamos nada más en mente, o sea, no teníamos ni idea nada, ni de dossier, ni teníamos pensado hacer psicoterapia, no. Fue porque en el corazón teníamos como un llamado ahí, como Dios actúa, que es como misterioso y claro al mismo tiempo, de que teníamos que estudiar psicología. Y empezamos a estudiar y la flaca estudió psicología teniendo hijitos. Tuvo como 4 hijos durante la psicología. Así era. Hicimos la tesis de grado juntos. Eso fue muy chévere. Además que nos complementamos un montón, porque yo para investigar y leer a mí me gusta, pero a mí con el escribir me cuesta un montón. A Diego le dicen, ¿tienes que hacer un ensayo? No, para Diego eso es la gloria, tengo que escribir. Entonces yo era, cielo, ya investigué esta cosa, y él era así, ya, y yo, qué maravilla, porque a mí escribir me cuesta un montón. Diego, esa es la salsa de él. Y nos graduamos juntos. ¿Y ustedes estudiaron presencial o virtual? Católicos, claro. Nuestra base Es filosófica es tomista. Santo Tomás de Aquino hace un desarrollo muy grande. San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, hacen como un descubrimiento de la vida, de la antropología. de la antropología, y eso ha sido para nosotros, eso hace parte como de nuestro, cuando Diego conoce mucho todo esto. Bueno, claro, cuando yo conozco la psicología católica, yo conozco 2 discípulas de un padre argentino que es de los más grandes tomistas del mundo, que es el padre Ignacio Andereggen. Cuando yo conozco 2 personas que se formaron con él, que es la doctora Selmira Seligman y la doctora Patricia Chel, yo conozco la psicología católica. Ahí sí viene una gran revelación en mi vida. Yo estudiaba psicología, pero yo no tenía lo suficientemente claro por qué. Pero cuando yo las conozco a ellas 2, en un congreso de psicólogos católicos, yo llamo a la flaca y le digo, flaca, yo descubrí lo que he buscado toda mi vida, yo a eso me voy a dedicar el resto de mi vida. Y ahí sí, ya digamos que se encajan las fichas y ya entiendo por qué estudiamos psicología, para ser estos psicólogos católicos, pero no psicólogos porque somos católicos, sino psicólogos con formación en antropología profundamente católica, que principalmente es fundamental en San Juan de la Cruz y en Santo Tomás de Aquino. Esa es como la razón. Y ya Dosiel pues llega misteriosamente en otro momento. Y maravillada con la historia, es un canto para nosotros. Decía que uno piensa el psicólogo católico porque es practicante, es católico, es su creencia, pero qué linda la aclaración que hacen, porque aún más confianza, ¿no? Como para saber de que la guía que ustedes están dando tiene bases profundamente católicas. Y qué bueno que lo hagan, que lo pongan aquí para las personas que están escuchando. ¿Ustedes siempre soñaron con hijos? ¿Cómo fue ese deseo en su corazón? Yo jugaba a las muñecas, así son mis hijas. Ayer estaban jugando 3, ¿no? Las niñas, son 4 niñas y 4 niños. Ayer estaban jugando la de 7 años, luego sigue la de 4 y luego la de 2 añitos, ¿no? Y cada una coge muñecas. Nuestra mayor tiene como 5 hijos, ¿no? Y un día le dice el uno, es que, uy, no, vos tenés muy poquitos hijos acostumbrados a esta exageración, entonces es que, uy, no, Raquel, te faltan más. Pero, claro, juegan a las muñecas porque crecen con... O sea, yo crecí soñándome, mamá. Yo recuerdo que en el colegio, a mí me ha gustado mucho estudiar y todo, pero en el colegio recuerdo mucho cuando ya no se le hacen a uno, pues, que no, proyectese. Sara, ¿qué quieres ser? Yo, mamá, quiero casarme y tener muchos hijos. Sara, pero yo sí, también quiero ser administradora. A mí la empresa me ha gustado. Yo vendía dulces en el colegio, en la universidad. O sea, a mí eso también me gusta. Pero yo siempre soñé ser mamá. Entonces,
La diferencia es que yo no me imaginé que tantos. Yo decía que cuatro más o menos, pero que lo que Dios quisiera y ahí Dios ha hecho camino. Y Zulu también quería varios hijos, no. Sí, pero yo también creí que 4 hijos, pues que mucho 4. O sea, yo decía máximo 6, pues, pero ya 6 me parecía muchísimo. Pero bueno, como decimos, al final uno en medio de sus errores intenta decirle a Dios cuál es tu plan. Entonces digamos que nosotros tenemos 8 hijos, pues porque el Señor nos trajo hasta acá. No es que nosotros digamos queremos tener 15 hijos o 8 hijos, no. Nosotros queríamos tener por ahí 4, que es como lo que uno cree que es mucho, pero es normal. Pero Dios nos ha llevado a cruzar la línea de lo normal y pues Dios es bueno y al final no nos ha fallado y nos respalda en medio de todo lo que implica esto que nos pide, que no se lo pide a todo el mundo tampoco, porque a nosotros nos gusta mucho decir eso con toda claridad para que descansen, porque yo pienso que hay muchas mujeres y hombres que están a punto de darle un infarto cuando nos escucharon, no sé. Empezarán a hacer cuentas, me faltan 6, me faltan 5. No, nosotros siempre decimos que el matrimonio es entre 3, nosotros 2 y Dios. Y cada matrimonio tiene que con Dios hablar y pedirle a Él que les diga qué quiere de ellos. Y Dios en ese misterio, pues a nosotros nos ha traído hasta aquí y Sí, la meta es seguir lo que Dios quiera. Nosotros la comprensión que tuvimos en algún momento, recuerdo que, bueno, cuántos que seguimos, no seguimos. Yo les voy a confesar, yo el primer hijo le dije a Diego, ¿cuál 4? A mí uno me quedó grande y yo de ahí para allá ya no quiero ni uno más, ¿qué es esto tan duro? Claro, yo siempre digo, la gente como que con un hijo siempre dice, ¿pero cómo? Yo digo, no, tranquila, es que el primero es el primero, o sea, claro, y cada hijo trae sus retos, pero digamos que yo recuerdo en algún momento que decíamos, mi amor, y bueno, y otro hijo, y sentíamos en el corazón que Dios nos pedía el siguiente, pero el criterio, en algún momento leímos el libro de la esposa de Han, Kimberly Han, Un amor que Un amor que da vida. Ayudó muchísimo y recuerdo que ese ha sido el criterio desde ahí para acá y nos daba mucha paz y ella decía un hijo a la vez. O sea, ahorita mucha gente nos dice 8 y viene otro. Nosotros decimos que ya somos bastantes, pero ahí estamos, en esas estamos, lo que Dios quiera, le pedimos a Dios, un hijo a la vez. 8 hijos a la vez, hemos tenido uno. Si Dios pidiera el otro, hará la gracia, sí, lo ha pedido ya, no, ahí vamos. Entonces, pero digamos que la confianza ha sido esa un poco, o sea, si Dios pide el siguiente, da la gracia y Dios es muy bueno, o sea, al final, igual, mucha gente que inclusive no ha podido concebir ni siquiera, pero conocemos personas que o han encontrado la opción de adoptar o han encontrado de qué manera pues Dios les pide dar frutos, pero también hace Dios historias bellísimas, o solamente un hijo, pues la Virgen María, la más grande santa, tuvo solo uno, eso bastó. Pero al final, la gran comprensión que hemos tenido nosotros también es, pues, es la voluntad de Es la Dios. O voluntad sea, de Dios Dios. qué quiere y ese es el discernimiento que como esposos tenemos que ir haciendo, ¿no? Nuestros hijos ya, la de 7 años dijo, ay, ¿cuándo viene el noveno? Y yo, ¿qué? ¿Vos quieres más hijos? No, mamá, te tengo una idea, que sean mellizos, así llegamos a 10 de una. Pero qué lindo. Y yo les tengo una pregunta porque es lo que uno más escucha cuando hay familias como numerosas y las personas siempre dicen, no, es que siento que el amor no se lo puedo dar igual a todos, ya estoy muy enfocada en los unos, no me alcanza el tiempo para los otros. ¿Cómo lo han vivido ustedes y cómo han hecho para ser esposos, enfocarse en ser esposos, tener empresa, acompañar familias, pero ser papá? Con el cuidado que además lo que ustedes han tenido uno por uno y cómo ha sido como poder dedicarle el tiempo a cada uno bien. La miradita es aterradora, ¿no? Yo lo miré. Ahorita que le mata, sí. No, pues, a ver, yo diría que primero, algo que a mí me ha liberado mucho es que uno no logra ser 10 en todo. Eso es mentiras. No, yo soy la super mamá y soy la super esposa y soy 10 en el trabajo. No, claramente uno tiene que renunciar a cosas. Hay cosas que logras hacer, otras no, ¿no? Entonces, hay veces que puedo leer. Yo he tenido embarazos que me he levantado un resto y he leído un montón y luego, no, qué maravilla, le iba, no, pues por 5 libros en el embarazo, o sea, claro, porque me desvela. He tenido momentos que no soy capaz de coger un libro y terminarlo porque no logro. Entonces hemos ido entendiendo que al final, primero, uno no logra ser 10 en todo. Sí, como el tema es al final el orden de Dios y pedirle a Dios que nos dé la gracia, que es lo que Dios quiere, pero habrá que hacer renuncias, habrá que decir hay cosas, en esto no, que es lo prioritario. Y por ejemplo, en lo de los hijos, entonces logro darles 10 a todos y al mismo tiempo, humanamente es imposible, yo no logro estar con los 10 al tiempo y escucharlos a los 10. Claramente ese es uno de los retos que tenemos cuando tenemos varios hijos, es decir, no logro estar. Y en esas estamos y a veces decimos, uy, este se nos está quedando porque este es muy calladito. Hay uno que si vos no lo estás cuidando, él viene y te quita el tiempo y te dice, papá, ¿por qué no me miras? Hay otro que si uno se descuida, pues se le pierde en el silencio.
Entonces, eso es como el constante de nosotros de decir, hey, mira, ¿cómo estamos con este? Hey. Y entonces a veces uno se encuentra que el uno en el carro le habló y logra el momentico, el otro llega a la habitación y charla, el otro logramos involucrarlo, no sé, Diego va a ir a lavar el carro, pues lo invita a lavar, no, pero que yo les diga, no, lo hacemos perfecto, esa es la búsqueda. Lo mismo en el matrimonio, claro, intentamos. En las noches los niños acostados, 8 de la noche, todos están durmiendo en mi casa, pues porque cuidamos el matrimonio, sino cómo hacemos con tantos muchachitos. Pero hay momentos en los que están enfermos. Esta muchacha todavía se levanta ella ya no levanta, es súper juiciosa, ya duerme toda la noche. Pero digamos, en momentos que se levantaba a alimentarla, no sé qué, claro, o sea, durísimo. Entonces, pues nada, hay momentos en que uno con el esposo no logra, mi amor, mira, no nos da el tiempo. Hay momentos en que mi vida se nos está pasando la cenita de la semana. No es que estamos rendidos, estamos en mi casa, listo, es normal esta semana, pero la siguiente semana, pero la tercera semana, espérate, ya no es normal, porque así se nos va a ir lastimando. Entonces, digamos que ese es el ejercicio, ¿no? Pero uno se encuentra, yo pienso, como en este realismo, que es lo que nosotros hablamos mucho. O sea, no es cierto que todo encaje tan perfecto. Eso no funciona así. Y el orden de Dios no necesariamente es el orden de los hombres o de nosotros. Digamos que uno tiene que entrar en la lógica divina. O sea, uno hay veces, o sea, si a mí me ponen a decir, o sea, ¿cuántos hijos tendrías? Pues yo ni el primero, porque con el primero la calculadora no me cuadraba. Entonces al final, y Dios ha ido ordenando un montón de cosas que hay veces la lógica humana se va a quedar corta, por eso la fe es tan bella y tan grande. Entonces digamos que al final la maternidad y la paternidad de algún modo son una participación de la paternidad y la maternidad divina. Al final, es que yo como papá, como soy el mejor papá, siendo el mejor hijo de Dios. O sea, al final nosotros empezamos a descargar mucho peso sobre lo humano y perdemos de vista el papel de lo divino. Y yo me liberé mucho de eso cuando entendí que al final mi gran misión es que mis hijos sepan que Dios los ama, que yo voy a fallar, que yo me puedo morir, porque al final, o sea, ¿quién soy yo? O sea, al final yo no soy el que les va a dar a ellos la felicidad completa, eso es una gran mentira. Pero si yo les doy la fe, si yo los ayudo a que ellos crean en Dios, vayan teniendo conciencia de la Eucaristía, tengan certeza de que Jesús los ama, así yo no esté, ellos ya habrán conocido el amor que los planifica plenamente y el amor que no falla. Entonces, algunas veces la paternidad y la maternidad la ponemos muy sobre nuestros hombros y la gran realidad es que antes de nosotros ser papás, Dios fue el que quiso que fuéramos papás. O sea, la gran paternidad es la paternidad divina, nosotros solo participamos de ella, no somos los protagonistas de esta historia. Entonces yo no voy a ser el papá perfecto para mis 8 hijos, eso ya lo sé. ¿Yo qué tengo que hacer? Hacer lo que Dios quiere que yo haga con ellos, porque lo que yo no logre hacer, Dios ya lo conoce y Él lo suplirá. O sea, somos dos, Él y yo, y Él es el principal, Él hace el 99, o bueno, el 95, para que después no diga que uno dice nada, y yo hago el 100. Yo considero que en eso, así chiquitico para cerrar esa idea, eso es un descubrimiento muy lindo que hemos ido haciendo, mi esposo y yo. Ha habido momentos difíciles, o el tema matrimonial, o temas económicos, retos económicos que hemos tenido como matrimonio, o situaciones con nuestros hijos, de pronto de algo pasó con uno, ¿no? En el colegio, ¿no? En la casa, ay, mira, le pasó esto, y que uno como papá dice, Dios mío, se va a quedar marcado, está herida, o yo mira lo que le hice, reaccioné súper mal, la embarré. Para uno es muy duro, ¿no? Y nosotros, esto que decía mi esposo es tan lindo, y esto es una de las grandezas de la fe, y es pues que al final nosotros hemos ido viendo cómo Dios hace demasiado. Entonces ha habido momentos en que yo le digo a mi esposo, yo ya no sé qué hacer, si solo recemos y confiemos, pero ese rezar y confiar es lo más grande que el ser humano puede hacer. Ha pasado, pues, de acuerdo para no alargar más, que uno hay veces como papá dice, no la embarré en esto, no la embarré en esto, no la embarré en esto, uno siente que es el peor. No sé si muchos sentirán eso, pero yo hay veces siento que soy el peor papá y que me he equivocado un montón y veo un hijo y digo, no, mi niño, qué pecado todo lo que le ha tocado sufrir conmigo. Y uno hay veces vas a reuniones en el colegio, no, mira, tu hijo así, y es así, y mira, y reza, y uno dice, pero y en la casa no quiere rezar, en la casa mantiene distraído, en la casa se duerme, y que reza, y que dice que Dios lo ama. Entonces uno empieza a ver, yo no soy el más importante aquí. O sea, al final nosotros sentimos que hemos fallado en un millón de cosas, y luego nos vamos a dar cuenta, y Dios hace unas obras bellísimas,
por su amor y a pesar de lo que nosotros somos. O sea, al final la gran belleza de la fe es que Dios hará una gran obra a pesar de lo que nosotros A somos, pesar. no porque nosotros somos. Eso es muy bello de entenderlo y en la paternidad ayuda a descansar mucho porque todos sufrimos mucho, porque eso es un deseo muy hondo de querer ser un buen papá y una buena mamá. Oigan, qué lindo. A mí me está llegando mucho y creo que acá a todos, de verdad que qué lindas sus palabras. Yo sí veo que el enemigo, obviamente, lo que más quiere destruir la familia, se nota, ¿no? Y creo que empezando por hacer frías las relaciones de la pareja, que a veces creo que lo que más dificulta en la transmisión de la fe a los hijos es que los hijos no ven padres que se quieran, de verdad. No hay como ese testigo de decir, yo vi a mis papás, o puedo decir que el matrimonio no es solamente una lucha, sino es felicidad, es alegría, es compromiso. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Cómo han trabajado esa relación juntos? ¿Son pareja que rezan juntos todos los días? ¿Cómo viven la fe también? Sí, y yo para cuidar esa relación de esposos también, de amarse. Bueno, pues yo haría un paréntesis previo y es decir que la vida de familia, porque estos son grandes comprensiones que han nacido fruto de sufrimiento, dificultades, intentarlo y no lograrlo, pero yo diría, este es un paréntesis importantísimo y es la vida de familia es supremamente dinámica. Entonces, les vamos a contar lo que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque si algo hemos ido entendiendo es que una cosa era cuando estábamos recién casaditos, cuando tuvimos uno, dos, ¿no? Hay momentos en que yo le digo a mi esposo, no, ya, la dinámica está organizadita. No, el uno se enferma, el otro aprendió a hacer chichi, entonces el uno empezó a levantar el no, nace bebé, entonces vuelva y organiza. Entonces yo sí haría esa salvedad porque yo considero que esto cuesta mucho en la vida de familia. Ay, pero es que yo antes rezaba así, pero es que antes sí, y ya, hoy no se puede, y punto. Porque si no, no solamente es difícil la situación, sino que uno la agrava de tanto rechazarla. O sea, como decir, no, pero ¿por qué? Ya, la vida de familia es así. Entonces yo pienso que una de las cosas que uno tiene que entender es, tiene que aprenderse a generar dinámicas sostenibles. Mi esposo habla mucho de eso. Si quieres, ya te la... Pero dinámicas sostenibles, porque es diferente cuando tú dices, yo voy a aguantar un minutico, bueno, no, un minuto es demasiado, yo creo que yo no, pero 30 segundos bajo el agua. A cuando te dicen, vas a sumergirte, pues no, tenés que tener algo para respirar, ¿no? Entonces lo mismo, el matrimonio, si fuera a aguantar un día, pues cualquiera lo aguanta como sea. La vida de familia, no, esto es para toda la vida. Si uno no genera dinámicas sostenibles, esto tarde que temprano se empieza a lastimar. La vida de familia, de matrimonio y demás. Entonces yo sí considero que es como entre estos dos extremos que no se puede, ni nada de dinámica, si fluya la cosa como fluye, y si nos vemos bien, y si nos nace hoy sentarnos a charlar rico, y si no, pues no, eso no se puede, uno tiene que tener ciertas rutinas, o si los niños se duermen, pues buenísimo, y si no, no, eso hay que... Y ahí como intentando responder, intentando unir las dos preguntas un poco es, digamos que las vivencias de los dos y las crisis que hemos tenido al final nos llevaron a comprender que el protagonista de nuestra relación es el amor de Dios. O sea, al final, digamos que la primera comprensión clave que la Flaquita y yo hemos tenido del matrimonio es que el gran secreto es que cada uno cuide su unión con Dios y su amor con Dios. Porque al final lo que nos une no es tanto lo que yo la amo y lo que ella me ama, sino lo que Dios nos ama y cómo yo le transmito el amor de Dios a ella y ella me transmite el amor de Dios a mí. O sea, al final es el amor de Dios el gran protagonista del matrimonio. Porque es como la esencia, es como la sangre en el cuerpo. Habrán otros dinamismos, los órganos, otros funcionamientos, entonces el tiempo, los espacios juntos, la comunicación, la intimidad, la dinámica con los hijos, lo financiero, pero si no hay el sustrato, si hay un problema en la sangre, todo falla. Entonces al final, si no hay amor de Dios, todo empieza a fallar. Son hígado, pulmones, y uno dice, pero ¿qué es que todo falla? Hay un problema en la sangre, no tienes buenas defensas, no hay suficientes glóbulos rojos. Entonces, el amor de Dios es el gran sustrato y la Eucaristía como fuente primera de ese amor. Dios nos dio el regalo desde nuestro primer aniversario. Eso sí, un regalo que Dios nos dio, pero es muy lindo porque nosotros cuando brindamos en el aniversario siempre brindamos por el amor de Dios, porque nuestro amor falla, nuestro amor es frágil. Nosotros somos muy frágiles, pero el amor de Dios sí sostiene y es una hermosura completa.
Eso es lo primero. Y ya después de tener el sustrato del amor de Dios, ya lo que decía la flaquita, pues uno va a lo humano, porque amamos a Dios y Dios es Dios y hombre verdadero. Entonces digamos que nosotros cuidamos el espíritu y cuidamos el cuerpo y las dinámicas naturales. Entonces ya como cuidamos el amor de los dos. Primero, pues cada uno cuidando su salud y su orden personal. Si cada uno está bien, pues vamos a estar bien. Si cada uno está cansado, aburrido, estresado, pues claramente eso se va a entregar en la relación. Y ya luego esto se va desplegando en la salud física, en el tiempo juntos y en muchas otras dinámicas hasta que se va como logrando solidez en la relación. Uno debe intentar partir de lo más esencial y luego ir ampliando, porque a veces uno quiere empezar por lo más amplio y eso genera mucha confusión y mucha dificultad. Pero estamos fallando en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Espérese, ¿cómo están con Dios cada uno? Empiece, se comulgue, ordene el corazón y empiece poco a poco. Y recién yo leí algo tan bonito que me vino a la cabeza ahora, como el matrimonio es el único sacramento donde ambos son los ministros, ese ministro para la gracia del otro. Somos, y es muy bonito eso. Cuánto tenemos que cuidar el matrimonio. Y me encantaría como también, no sé, Vale, ¿tienes alguna pregunta? Es que yo sé que ustedes, mejor dicho, con la bebé todavía me da una angustia, pero gracias por este tiempo que nos Ya, dan. no hay problema. No te preocupes. Lo que pasa es que ella está aprendiendo a comer, aquí le estoy dando el dinero. Estamos en un momento de cambios. Están cambiando Ya las apenas empieza a dinámicas. llorar. Yo ya no me estreso porque he escuchado llorar a muchos. Ay, Pero no, no. Pero ya está tranquilita, es que está aprendiendo a comer, entonces... Ay, qué lindo. Yo de verdad, nosotros tenemos es mucha gratitud por ustedes destinar este tiempo. Yo quisiera saber cómo pasan, como para seguir con la historia e irlo vinculando con lo que nos van compartiendo, es cómo pasan a Dos y él allá a decir, vamos a acompañar parejas, cómo es ese paso, porque sé que tuvo que haber alguna historia que tuvo que moverlos a ustedes para que llegaran ahí a decidir acompañar parejas, ¿no? Ay, no, no, no. Esta miradita matadora, Dios mío, mi amor. Yo pienso que la vida tiene algo que son las crisis. Y uno a veces las crisis no le gustan, pero las crisis son comúnmente momentos en los que Dios quiere hablar. Y digamos que si él de algún modo empiezan a hacer en una crisis, que pues nosotros no sabíamos que iba a resultar de una crisis laboral mía, y que yo hacía ropa, estaba en el comercio, en el mundo de la confección, y voy entrando como en un punto en que no logro, como que hay algo que ya no me da, como que el corazón no me da, y yo le digo a la flaca, yo tengo que hacer un cambio en mi vida en este momento. Estoy en como una crisis personal y aquí hay algo que hay que hacer, yo tengo que hacer un cambio, yo no tengo claridad, no tengo tranquilidad, pero no sabíamos qué era. Y fue un momento muy difícil y lo último que se nos pasaba en la cabeza era dedicarnos a la psicología, o sea, lo último. Como digo, yo vengo de un mundo diferente a esto. Pero alguna vez hablando con una amiga religiosa le cuento la historia de lo que estoy viviendo y al final le digo, bueno, ¿o será que es que Dios quiere que nos dediquemos a la psicología? Como al final, como diciendo, esto es lo más hipotético que nos podría pasar, pero de pronto Dios quiere eso. Y cuando yo digo eso, digo sí, yo creo que Dios quiere que nos dediquemos a la psicología. Y ahí llamo a la flaca, le digo, flaca, mira esto, yo creo que es esto lo que Dios nos pide. Voy a hacer un preámbulo porque él va a decir ahí, pero en todo ese tiempo, pues estábamos como orando mucho y pidiéndole a Dios, ay Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero eso cuando uno siente como que Dios le quiere hablar a uno, o sea, decir algo, pero no entiendo. Entonces, mi esposo a Llevamos veces... ya bastante tiempo en esa. Claro, y recuerdo que en algún momento hicimos una lección un día, pues leímos un evangelio y era el evangelio de las redes. Tirar las redes al otro lado. Pero Señor, ¿para qué lado? Nosotros tenemos algo muy claro y después lo oramos, le pedimos a Dios, lo conversamos, pero si no hay claridad, seguimos. O sea, Dios hay momentos en que no habla o se demora, pero Dios habla. Esa ha sido la convicción pues en el camino que Dios nos ha mostrado, pero hay momentos en los que hay que esperar, hay que esperar. Entonces, claro, en ese momento éramos... Por aquí, no, sigamos, dale. Cuando Diego habla de eso y me llama, ahí sí me hicieron. Entonces, me llama y me dice, flaca, siento que es la psicología. Y le dije yo, Zulu, eso era, ya, o sea, pero para mí me encajó. Es al otro lado de la red, claro. Y ese día, mi amor también dijo, flaca, yo siento que por ahí es también. Eso era lo más loco del universo, o sea, eso era, o sea, eso es como, no, Somos los hijos de un carpintero. Que digan, queremos cirujanos de corazón abierto, o sea. Claro. Mi familia también es nosotros somos de familia.
emprendedoras, de un mundo totalmente diferente. Ya No teníamos, académico, pues no tan ¿cuántos hijos teníamos? Como 5, teníamos para ahí 5 hijos. O sea, esto es lo más loco que ustedes pueden imaginar en la vida. Ustedes cómo van a cambiar lo que saben, lo que sus familias saben, lo que los rodea, lo que tienen experiencia, a irse a un mundo absolutamente nuevo, Desconocido, todo, todo. totalmente desconocido. Y arrancó ese viaje y Dios nos ha ido guiando y como Abraham nos fuimos a una tierra desconocida y nos ha tocado pasar desiertos, nos ha tocado muchas cosas, pero misteriosamente aquí estamos. Sí. Ya luego en esa configuración nace el nombre, que también es algo muy bonito. Sí. Ya luego en esa búsqueda, Dos y él, ¿no? El nombre. Dosiel, que significa dos y Dos él. y él. Ajá, me encanta. Y luego, y ya luego llega todo esto de que a matrimonios y matrimonios en crisis. No fue algo que nosotros dijimos, no, vamos a ser psicólogos y vamos a ayudar matrimonios en crisis. No, todo se fue acomodando. Pero yo sí pienso que ahí es algo muy lindo de uno ver como también la obra de Dios, y es que el deseo de Diego y mío siempre fue como este llamado a las familias, y digamos que cuando estuvimos en Lazo, nuestro proceso de conversión era un llamado muy fuerte a las familias, a los matrimonios. Recuerdo que una de las charlitas que damos juntos mucho era la charla de noviazgos, entonces era como un llamado mucho a las familias. Luego ya salimos de la comunidad, nosotros por los niños nos hemos ausentado más, nos guardamos más en la casita. Inclusive con nuestro director espiritual decíamos, pero ¿cómo le servimos a Dios? Él nos decía, tranquilos, Dios llegará a su momento. Es Dosiel, aunque es nuestra empresa y es algo pues laboral igual, une en nosotros un llamado muy hondo también, con el deseo misionero, y un llamado misionero de nosotros que era como esta batalla por las familias. Y es algo muy misterioso porque nosotros tuvimos unos años en que fuimos muy activos yendo a retiros, predicando. Dios nos permitió desde muy jóvenes, desde los 19 años, yo y mi flaca desde los 16. Y duramos casi 10 años en una dinámica apostólica intensísima. Y luego duramos no sé cuántos años, eran 4 o 5 años encerrados en la casa con nuestros hijos, que fue una crisis también gigantesca porque la vida a uno le cambia, ya no podíamos salir, los niños están pequeños, se nos enfermaba mucho. ¿Cómo le servimos a Dios? Haciendo su voluntad, estando aquí en el silencio de nuestra casa. Y luego como Dios misteriosamente, de un momento a otro, pues surge esto de Dosiel, y ahora pues Dosiel, y Dios mueve esto, es decir, a las redes sociales y el contenido. Y pues ya, y Dios está haciendo la obra que está haciendo con Dosiel, misteriosamente, sin nosotros pues como planearlo, sino al final Él lo ha ido guiando y Dios planea mejor. planea mejor que nosotros. Qué bonito escucharles decir que lo que están haciendo intentan no molestarle tanto al Señor para que sea Él el que vaya haciendo su obra. Y yo creo que se va notando qué testimonio tan lindo, en serio, estoy asombrado. Me encanta cómo Diego te mira, Sara, a ti. Lo he visto incluso en los videos. Siempre ella te mira y te mira muy dulcemente. Así que por ahí te digo que eso me encanta. Ay, literal, me han hecho llorar como 4 veces en este live de ver esa mirada que tú le haces a él. Es como, ay, demasiado linda. Sí, me encanta. Oigan, nosotros hablamos mucho de la transmisión de la fe a los hijos. Obviamente somos la app que intenta, ¿no? Ayudar a las familias, a los papás, para que ya al fin tomemos un poco de conciencia de que la fe es lo más importante que podemos dejar como herencia a nuestros hijos. ¿Cómo ustedes están haciendo la transmisión de la fe? ¿Cómo se han tomado todo este papel de papás que necesitan hacer que sus hijos amen a Dios? Bueno, nosotros cabe como entre lo de las rutinas que ustedes hablan, de las dinámicas, digamos que una de las claridades que hemos ido teniendo es que a veces es mejor poco, sencillo, pero constante. Porque a veces uno en la vida de familia, uno quisiera hacer 10.000 cosas, ¿no? Te doy catecismo hoy y mañana vamos a no sé dónde, y usted empieza a hacer eso y a la otra semana dice, ay, no me dio la vida, ¿no? Entonces uno a veces dice, no sabe que no hagamos nada. Entonces esa ha sido una de las conclusiones, es mejor poco, sencillo, pero constante. Entonces, digamos que tenemos como algunas piedritas, pues, no sé, por decirlo así, pues como sólidas que decimos, esto lo cuidamos. Entonces pues la Eucaristía Dominical, que es, los niños van, todo. Entonces hemos intentado, por ejemplo, que a algunos les gusta colitar. Entonces que se acolitan, es porque pues es como para ellos es más como el jueguito y tan chévere. Entonces, bueno, mi amor, qué chévere. Entonces la colitada.
el que le gusta es recoger la ofrenda, entonces a veces vamos a una iglesia, y mi padre pues es espectacular, entonces los dejan, entonces, ay no, al que le gusta recoger la ofrenda, vamos pues y recogemos la ofrenda. Entonces digamos que la Eucaristía ha sido pues como lo principal con ellos. De ahí para allá, pues digamos que nosotros en la medida de lo posible vamos. En algún momento yo les decía, en algún momento íbamos juntos, nos lo permite. Ahorita no logramos, Diego va solo, yo logro ir en otro momento, a veces también en la mañana, dejo a los niños y logro. Entonces, a veces logramos, a veces no, pero digamos, la del domingo junticos y demás, que no es fácil porque a veces yo le digo, Dios mío, esta misa, yo no escuché nada, le digo, yo empezando, me eché la bendición y terminé otra vez. Y lo mío fue intentar que el uno no le pegara al otro, que no, porque hay veces que ustedes ven mis hijos y hay gente que dice, no, ¿cómo hacen? Pero hay otros días que yo creo que nos quieren sacar de la iglesia, o sea, Claro. que yo salgo y le digo a mi esposo, Dios mío, o sea, es posible que se hubieran portado peor hoy, o sea, terrible, ¿no? Pero vamos todos los domingos junticos porque, ¿qué buscamos? Una iglesia donde el padre dice, tranquilos, cuando están gritando, ¿no? Que uno se, como que, ay, Dios mío, silencio. No, Claro. tranquilos, no, eso sí intentamos, pues que al padre no le moleste y que van un montón de niños, entonces a todo el mundo no le molesta porque tiene otro que chilla peor. Eso nos sirve. Primero la Eucaristía y segundo hemos intentado el Santo Rosario. La dormida es que mi esposo, nosotros tenemos 2 habitaciones, ¿no? Los niños duermen en una habitación, las niñas en otra. Entonces mi esposo se va con los hombres, yo con las mujeres, él lee el cuentico y luego es el rosario y hacemos lo mismo en la habitación. Hay veces que de rodillas, casi todo el rosario, hay veces que ni a mí me da para rezar el rosario, me quedo dormida. Eso para que nadie crea aquí que somos súper juiciosos y mega... No, yo me quedo dormida a veces rezando el rosario, le digo al padre, a mi director espiritual, padre, Dios mío, es que no soy capaz ni rezar el rosario, pues, no importa, no importa. Entonces yo esa es una tranquilidad que también les quiero dar hoy, porque no importa, o sea, lo intentamos rezar todos los días. Hay días que son súper concentrados, hay días que me la paso, pero reza pues, pero mi amor, ¿no? Hay días que digo, "Ay, ya se durmieron, días que yo misma me quedo dormida, pero intentamos, que todos los días hacemos el rosario en las noches. ¿Cómo lo podamos hacer? Lo intentamos hacer en las noches. Esos son los golpecitos que damos. De ahí para allá, en la mañana, pues sí los levantamos, levantamos con una oración que todos sabemos hacer, pero esos son como los golpecitos más fuertes, que la sentadita a comer. Ya hay algunas otras prácticas de piedad que tenemos Claro. que vamos cuidando, pero si nos preguntan, esos son los pilares que intentamos sostener. Antes de acostarse es el Santo Rosario, hacemos una oración de la pureza de San Juan Bosco, que pues esa la hacemos con mucha fe para que Dios nos custodie, porque este mundo del tema de pureza está muy tenaz. Claro. Esa sí la hacemos todos los días con todos junticos antes de irnos a dormir. Ya, sencillísimo, no hacemos mucho más. Pero yo sí considero que eso custodia. Y bueno, aquí sí lo va a hacer cuñateo, porque nosotros hacemos catecismo de ida para el colegio en el carro. Ese es como es siempre largo el trayecto, ahí aprovechamos. Y Teo ha sido la maravilla y me ha dejado sorprendida porque nuestro hijo mayor tiene 10 años. Y entonces la ensayamos y le paso al celular, le digo, búscate pues el cuentico de hoy. Le da comida a Teodoro, le busca, lo hizo reír. Yo decía, mi hijo de 10 años que está medio preadolescente y todo le parece re... Ay, mamá, qué bole... Claro. Así, ¿no? No, se ríe con lo de Teo, las historias de Teo. Entonces me ha encantado y me ha gustado el catecismo con todas estas historias que cuenta Teo, o sea que además hacen reflexiones muy lindas o al final terminan con una oración. Me ha parecido muy lindo, que ahí les haría una cuñita porque ha sido, y en catecismo, yo a veces les contaba otras historias o ponía algún audio, pero lo buscaba en YouTube o algo, y ahí mi hijo mayor a veces, mami, hoy toca el día de San no sé qué, hoy el mismo, o el evangelio de hoy, vamos a escuchar, entonces él me está ayudando, pero me ha impactado que como Teo es como chistoso, pero además que ha echado chistes que me los ha hecho reír porque es bien graciosito con la comida y el pan. Entonces mi hijo mayor, yo le contaba a mi esposo, mi amor, se ríe nuestro hijo. Nos ha hecho muy divertidas las clases de catecismo. Ay, qué lindo. Oigan, y tengo que decirles que también, si todos los esposos comprendieran que la mejor manera de cuidar la fe de nuestros hijos es protegiendo nuestro amor también, ¿te parece? La mejor manera. Y que me cuentes que tu hijo mayor se ríe todavía con los chistes y todo esto es una mejor noticia para nosotros porque, claro, son edades ya un poquito que uno no sabe de qué se van a reír, si les va a parecer muy infantil. O sea, estoy maravillada. Qué buena noticia. Espectacular, espectacular. Ya quieren a Teo. Me dices que le voy a dar comidita a Teo, mamá. Ay, qué lindo, qué lindo. Oigan, yo les tengo que hacer una pregunta porque ustedes deben recibir muchas historias y sé que hemos pasado como así me siento saltando así tin, 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 de varios temas que Dios nos va regalando, pero sé que es Dios mismo quien nos va guiando. De todo lo que ustedes han visto, de las parejas que han acompañado, todos los masterclass que ustedes hacen, ¿qué es lo que ustedes sienten? Esta es la mayor crisis de un matrimonio. O sea, ahí es donde hay que vigilar más. O sea, como si hubiera una pareja recién el matrimonio. ¿Qué sería lo que ustedes dijeran?
vigilen ahí, porque ahí es donde más está el ataque, más está la crisis, donde ustedes ven que esa mayor causal de divorcios, digamos, como de desinterés también. Lo que nosotros hemos visto que la gran crisis en el fondo es una crisis de fe. Al final, antes de serle infiel a la esposa, le fuimos infiel a Dios. La infidelidad y el error entra siempre primero con Dios. Cuando descuidamos a Dios, empezamos a descuidar todo lo demás. Eso es lo primero que más vemos, y al final también vemos que lo que hace la diferencia es cuando los matrimonios vuelven a Dios. Eso es lo primero. Y lo segundo que se une a esto es que a veces la fe en la persona no es lo suficientemente, no ha logrado tocar más Echa raíz, profundamente, claro. echar raíz. Entonces, las crisis personales y los desórdenes personales a raíz en puntos de que la fe no sea madura lo suficiente de manera personal, pues estas crisis personales pues se vuelven crisis matrimoniales. Que si nosotros no estamos bien, pues el matrimonio no va a estar bien. Eso es lo que más vemos que causa ante todo las crisis. Por eso decimos que tiene que empezar uno, porque si uno de los dos empieza a transformar su corazón y su fe, pues nos va mostrando el camino para salir de ahí. Hay veces creemos que la solución es del matrimonio, pero la primera solución siempre es la conversión, la transformación personal. Sí. Yo creo que hoy en día puede haber, y no hoy, sino siempre, que el demonio, si hay un demonio específico que puede atacar a los matrimonios, debe haber ese demonio de la indiferencia, que pone que bueno, que ya no la luchemos más, que ya no nos busquemos, que sean casas donde vos ves a la pareja que están casados, pero que ni se conocen, que viven una relación fría, que ya no hay comunicación. Yo creo que es ese gran demonio que ha atacado a la familia, al matrimonio, la indiferencia. Bueno, lleguemos juntos, pero sin realmente entender. Yo digo, es como tampoco pensar que Cristo haya muerto por nosotros para darle una historia tan mala, ¿no? De nuestra vida, de nuestros matrimonios. Y yo creo que ese es el gran ataque. ¿Qué ven ustedes? Esa indiferencia en los matrimonios. Porque Así no es. tanto es la pelea, sino la indiferencia, que a veces es como, prefiero no pelear, pero es una falsa paz que damos en la casa. Una falsa paz, sí, y eso pasa. Y yo pensaría que hay mucha crisis matrimonial muy grave, pero muy escondida. O sea, parece que no hubiera nada, seguimos acá juntos, ¿no? Pero a veces solamente es la destapa una infidelidad o llega algo fuerte que como que detona y pues hay la ruptura o ya, o el otro dice yo ya no me aguanto y pues no, ya vete de la casa o me voy, ¿no? O en un momento hasta de ira de pronto, y lanza alguna expresión. Pero en verdad yo sí considero que hay mucha crisis muy latente, pero muy silenciosa, que es lo que tú dices. A veces ya hasta nos cansamos de tanta peleadera, entonces más bien días de silencio, ya mejor no hablemos, ¿no? Pero pues nada, eso es una bolita de nieve que al final, tarde que temprano, se estalla. Y la Ay, conclusión un Maxi. poco que nosotros hemos llegado, un No, poco dale. la que hemos llegado también es que no solamente vivimos como para resolver las crisis, ¿no? No, la idea es que vivamos para ser felices. Entonces, ¿es Exacto. posible ser feliz en el matrimonio? Sí, y eso no quita que haya dificultades, que haya momentos en que no nos ponemos de acuerdo, no, eso no quita que haya crisis económica con los hijos, pero sí es posible irlas superando, sí es posible navegarlas diferente, ¿no? Y si es posible ser felices y tener un matrimonio feliz y una vida feliz, ¿no? Porque uno a veces dice también, no, o sea, ya entonces mi vida no tiene solución. No, que yo creo que esa es la esperanza más grande que Dios nos ha dado, ¿no, mi cielo? Claro, claro. Y si ustedes quieren más, nos encantaría tenerlos acá, mejor dicho, horas contándonos, pero ustedes tienen sus responsabilidades. Nosotros hemos estado felices y invitamos a todas las personas que pudieron estar conectadas a que puedan ver el contenido de Dosiel, a que puedan seguir. Ya ustedes nos compartirán. Hay muchas personas que vi que estaban preguntando si podían tener terapia con ustedes o se enfocan más es en las masterclass, pero todo lo pueden ver en la cuenta de ellos porque sé que será de bendición para la situación particular que cada uno vive, porque cada matrimonio es completamente diferente. Y no les queremos quitar más tiempo, sino solo cerrar este live haciéndoles un regalito. Siempre cerramos este live, bueno, con una pregunta que les haré después del regalito que les voy a dar, pero les voy a leer un cuento que les hicimos solamente para ustedes, dedicado a ustedes. Que pónganse Muchas cómodos. gracias. Que voy a empezar. Bueno, David, el rey que aprendió a volver a Dios. Un cuento escrito para Diego y Sara. Hace muchos, muchos años, en un pueblo llamado Belén, vivía un niño llamado David.
David era pastor y su padre era Jesé. Cada mañana salía con sus ovejas al campo. Caminaba, llevaba una honda, un bastón y muchas veces una arpa pequeña con la que cantaba a Dios. Mientras otros veían solo un pastorcito, Dios veía la verdad. Dios veía su corazón. David cuidaba a sus ovejas con mucha atención. Si una se alejaba, él la buscaba. Si venía un animal peligroso, él no salía corriendo, se quedaba para defenderla. Un día, el profeta Samuel llegó a la casa de David. Dios le había dicho que uno de sus hijos de Jesé sería el rey de Israel. Pasaron los hermanos mayores de David, eran fuertes, altos, grandes, pero Dios le dijo a Samuel, no mires las apariencias, yo miro el corazón. Entonces llamaron a David, que estaba en el campo cuidando ovejas. Cuando David llegó, Dios le mostró a Samuel que él era el elegido. David, el pastorcito, el que casi ni tomaban en cuenta en su familia, sería rey. David tuvo que aprender muchas cosas. Aprendió a confiar en Dios cuando enfrentó al gigante Goliat. Aprendió a perdonar cuando otros lo trataron mal. Y también aprendió algo muy importante cuando se equivocaba. Podía volver a Dios con el corazón arrepentido. Porque Dios no fue perfecto. Porque David no fue perfecto. Tomó malas decisiones y en muchas ocasiones su corazón se alejó del Señor. Pero David sabía pedir perdón cuando descubría que había hecho algo mal. No se escondía de Dios, sino que decía, Señor, crea en mí un corazón puro. Y por eso Dios siguió trabajando en su corazón. David fue rey, poeta, guerrero, músico y pastor. Pero sobre todo, fue un hombre que aprendió a dejarse amar y corregir por Dios. Hoy también hay familias que viven momentos difíciles. A veces los esposos se cansan, se hieren, no saben cómo hablarse o sienten que su amor se está apagando. Pero Dios no deja solo a los matrimonios. Así como acompañó el corazón de David, también puede acompañar el corazón de un esposo y una esposa. Vale, se me acaba de apagar la computadora. Dale, yo sigo. Estamos a ¿Te punto de lanzas, terminar. pa? Así como acompañó el corazón de David, también puede acompañar el corazón de un esposo y una esposa que quieren volver a empezar. Por eso la historia de David nos recuerda la misión de Sara y Diego, unos esposos católicos que ayudan a matrimonios en crisis. Ellos saben que una familia no se construye porque todos sean perfectos, sino porque aprenden a escucharse, a pedir perdón, a sanar heridas y a regresar juntos a Dios. Y ellos mismos con su familia son un signo de que el amor necesita paciencia, fe, entrega y mucha gracia. Como David, las familias pueden decir, Señor, crea en nosotros un corazón nuevo, porque cuando Dios entra en la historia, incluso lo que parecía roto puede volver a sanar. Es un cuentico que hicimos con mucho amor para ustedes, un cuentico al estilo Teo. Nos Hermoso. encantó compartir este espacio con ustedes, de verdad. Fue Igual. hermoso Muchas escuchar. gracias por ese regalo. Precioso ese cuento. Yo les hago la última pregunta. Les prometo que ya les dejo. No, claro que sí. Y es que ustedes, de pequeñitos, sus papás hubieran tenido Teo como la herramienta que hoy ustedes tienen con sus hijos, ¿qué creen que hubiera cambiado en su vida? Si quieren, solo uno puede responder, no se preocupen, para que no se peleen. Es Y la me hace la paso. mirada. Ay, yo creo que muy amigable esa manera como de llegar. Yo considero que nuestros papás intentaron darnos la fe, pues como lo pudieron, pero yo sí considero que esta manera es demasiado amigable. Y nuestros hijos particularmente les gusta mucho leer. Entonces me parece que los cuentos han sido tan valiosos. Entonces sí pienso que de pronto, como esta manera, hasta en modo aplicado, o sea, me ha parecido impactante por lo que les digo, como vamos y le presto el celular a mi hijo para que lo escoja, le da comida y yo, mi amor, escógela, no, espérate, mamá, que estoy alimentando a Teo. Entonces yo digo, o sea, yo de tecnología no sé mucho, pero ha tenido la manera pues de encarretar los niños. Entonces, como es tan amiga y que el chiste, el maestro me dice, mami, son pésimos los chistes de Teo, pero siempre los abre. O sea, mi hijo mayor siempre, o sea, a él le tiene que dar risa porque siempre, entonces yo digo, una manera muy linda. Entonces creo que sí sería una manera muy cercana con la que riquísimo haber crecido. Ay, qué lindo, qué lindo. Oigan, de verdad que el Señor bendiga su vida, su familia, que el Señor siga custodiándolos, a ustedes, a sus hijos, a su vocación y también al servicio que hacen. Gracias por haber compartido con nosotras en este espacio. Hay muchas personas que nos pedían si puede quedar guardado. Si ustedes no lo suben un momento, nosotras lo descargamos y ya lo podemos subir a YouTube. Con eso ustedes también ya lo pueden quitar si quieren, o si lo quieren dejar, también está perfecto. Como lo vean, para nosotros está súper. Porque toca dejarlo guardado.
Sí, solo lo guardan y ya nosotras lo descargamos y ya lo pueden eliminar y ya. Ajá. Perfecto. Vea, Teresa se calmó con el cuento, muy efectivo. Ay, qué lindo. Puedes creerle, dígales adiós, adiós. Te mandamos un abrazo. Que se sigan eligiendo todos los días, mente, y a todas las familias que ustedes tengan, que puedan ser ese testimonio y además puedan contarles que existe esa herramienta Teo para sus familias. Ayúdennos con eso. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, una alegría. Chao.